Aunque es una enfermedad recurrente en nuestro país, antes de la pandemia poco se hablaba de ella. Es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años, y ellos no son los únicos vulnerables. Las personas de la tercera edad también son propensas a padecerla, y en los últimos meses la COVID-19 es un factor de riesgo. Muchos gérmenes pueden provocarla. Los más comunes son las bacterias y los virus que están en el aire que respiramos. Puede variar en gravedad desde leve a potencialmente mortal. Un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello les explicamos cuáles son los síntomas y causas de la neumonía. Puede empezar como una simple tos, un poco de fiebre y malestar general, pero si se menosprecian los síntomas y no se trata a tiempo, esta enfermedad puede llevarnos al hospital. Esta lección, Eduardo la tuvo que aprender por las malas. ¿Sabes que nos fuimos de viaje con mi mujer a Estados Unidos en invierno? Y comencé allá por primera vez un poco a botar con manchas de sangre, flema con manchas de sangre. Pero yo no comuniqué nada de esto a nadie, me quedé callado. Luego regresamos, después de 4 meses regresamos a Ecuador y estuve en cama porque me comencé a grabar. Y primero pues estaba en la casa tomando pastillas para la fiebre y todo eso. Pero ya una tarde creo que fue, me puse un poco mal, con fiebre muy alta, y nos vamos al hospital. Entonces a mí me operaron del pulmón derecho. La patología que Eduardo había intentado ocultar a su familia era la peligrosa neumonía. La neumonía en realidad es una inflamación pulmonar, pero cuando usamos el término, básicamente nos referimos a una infección aguda del pulmón, que generalmente está causado por bacterias, pero también puede estar originado por virus, por hongos, por parásitos, por cualquier agente microbiano. Hoy por hoy, todavía incluso en países desarrollados, la neumonía sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo, y en el Ecuador está entre la 4ª, 5ª causa general, y definitivamente si vemos las poblaciones por edad, en los menores de 5 años y en los mayores de 80 años, está dentro de las principales causas de muerte. La mayoría de neumonías se producen por bacterias, neumococo la gran mayoría, ¿no? Y un grupo pequeño por virus, el virus de la influenza, que también tiene repuntes en ciertas épocas del año. Y nosotros vemos que, por ejemplo, en el 2018, 17-18, hubo 1.300 casos nuevos de influenza, comparado con otros años donde teníamos 400, 300 en todo el año. Para entender mejor a la neumonía, hay que saber que los pulmones están formados por unos pequeños sacos llamados alveolos que se llenan de aire cuando respiramos. Cuando virus o bacterias ingresan, los alveolos se llenan de pus o líquido, dificultando la respiración y causando dolor. Esto causa la inflamación y la infección que se manifiesta en varios síntomas. Primero es toma del estado general, fiebre generalmente, y síntomas respiratorios como tos con expectoración verdosa o amarillenta, un dolor como una puntada en el tórax y sensación de dificultad para respirar son los principales síntomas de una neumonía. Otra parte para confirmar el diagnóstico es tener una opacidad nueva en una radiografía. Este es el pulmón izquierdo que está negro, así debe verse el pulmón, y en el lado derecho podemos ver que hay una opacidad blanca, que es un área de inflamación ocasionada por una infección. En este caso en particular, debido a la gravedad de la enfermedad, tuvimos que hacer una tomografía y aquí pudimos ver que esta opacidad, esta mancha, tiene varios componentes, un componente de líquido y un componente sólido. El líquido era inflamación por fuera del pulmón con formación de pus por fuera del pulmón, y el componente sólido era el tejido pulmonar que ya estaba mostrando signos de necrosis. Por eso, en este que vendría a ser el caso más grave de una neumonía, tuvimos que ir a cirugía y hacer un drenaje de este líquido purulento y resecar parte del pulmón necrosado.
¿Y cómo es entonces que llegamos a desarrollar neumonía? La neumonía se puede producir por varias vías. Una es por las gotitas de fulo que uno elimina al toser. Esas gotitas pueden ir hasta 2 metros de distancia y las gotitas caen en cualquier lugar donde usted pueda pasar su mano y las lleva aquí en las manos. Llega a la casa, no se lava las manos y toca a sus niños, toca a otra persona y le puede transmitir una infección. Se aspiran las secreciones y se produce una neumonía especialmente bacteriana, ¿sí? Porque en nuestra vía aérea alta existe una colonización normal por bacterias que no son patógenas, pero cuando se ha usado antibióticos por alguna razón, a veces empiezan a vivir acá arriba bacterias patógenas que se degluten y se aspiran y se produce una neumonía bacteriana, que generalmente no es tan contagiosa como la neumonía viral. En el último par de años, un nuevo factor también se coló a la ecuación de esta enfermedad. Con la pandemia, pues si bien la mayoría de pacientes con COVID o en temporadas de influenza tienen cuadros respiratorios altos, estas infecciones predisponen a el desarrollo de infecciones por bacterias. También estamos viendo que muchos pacientes con secuela de COVID o con secuela de otras condiciones pulmonares también están predispuestos a desarrollar nuevas infecciones, esta vez bacterianas. Y esto lo veíamos desde antes con la tuberculosis, por ejemplo, pero hoy tal vez como estamos más conscientes de la salud pulmonar, estamos detectando precozmente infecciones de la vía respiratoria baja, es decir, de neumonías. Los niños menores de 5 años y los adultos mayores son los principales grupos de riesgo de la neumonía, pero no son los únicos. Por ejemplo, diabéticos, fumadores, los pacientes que tienen EPOC, es decir, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asmáticos, pacientes que tienen rinosinusitis, alcohólicos, desnutridos, ¿no? Ellos tienen más riesgo de hacer neumonía, pero también comienza a decaer otros parámetros vitales, ¿no es cierto? Baja la presión, sube la temperatura, se producen sustancias tóxicas en el cuerpo de tal manera que incluso puede llegar a afectar otros órganos como por ejemplo el riñón, el hígado, el sistema nervioso central, porque es una enfermedad que comienza siendo en el pulmón pero que se riega y se extiende al resto del cuerpo. No todo problema respiratorio terminará en neumonía, y en el caso de quienes corren más riesgo, hay que poner especial atención a algunas señales de alerta. Los papás deben estar atentos ante la fiebre, una fiebre muy alta, persistente, y signos de dificultad respiratoria, ¿sí? Empiezan a respirar agitadamente. Hay una cosa que se aletea la nariz como alas, la nariz aletea. Los niños, especialmente los menores de 1 año, empiezan a tener un quejido, como que les duele algo así, pero rítmico, ¿no? Empiezan a quejarse y notan que esta parte de arriba de las clavículas y los xifoides se hunde, le sacan la ropita y se hunden las costillas y está respirando más rápido de lo normal y puede estar decaído, no quiere jugar, no quiere comer. Inmediatamente en ese caso tienen que ir a un servicio de urgencia. Una neumonía tratada a destiempo puede ser fatal. El tratamiento lo debe indicar un especialista y se debe evitar la automedicación. Nosotros primero tenemos que evaluar qué tipo de neumonía es en términos de la gravedad. Porque las neumonías pueden ser leves y se pueden manejar en la casa con antibióticos orales cuando sospechamos que la neumonía tiene un origen bacteriano. Y nosotros lo primero que debemos hacer es determinar dónde debe tratarse el paciente, en casa o en el hospital. Luego tenemos que determinar con el examen clínico, a veces con la ayuda de una radiografía o exámenes de sangre, si es una neumonía de origen viral o bacteriano y decidir si damos o no antibióticos. No recomendamos la automedicación, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo tos y fiebre y me tomo alguna cosa así, no. Siempre es importante que se acuda donde un profesional, centros de salud del ministerio o incluso médicos, lógicamente, a nivel privado que pueden ya atender esto y detectar a tiempo. Si la persona toma, por decirle, un antitérmico, baja la temperatura,
el paciente se siente mejor y eso le podría eventualmente demorar que el paciente vaya al atendimiento. ¿Sí? Hay otra cosa que también es importante, que el paciente sepa reconocer que si él empieza a tener mucha falta de aire, por ejemplo, a respirar muy frecuentemente, eso quiere decir que hay un compromiso pulmonar importante. Hay señales de alarma, que se ponga azul la persona, por ejemplo, que ponga cianótico, que nosotros llamamos eso, también puede ser una señal de alarma que le obliga a la persona a buscar atención. Hay bacterias como el neumococo y virus como el de la influenza que pueden ser agentes de la enfermedad. La vacunación es la mejor manera de prevención. Nosotros no tenemos estaciones, ¿no?, para hablar de cambios de estaciones, pero sí el cambio de estación lluviosa, por ejemplo, incrementa. Los picos se producen habitualmente relacionados en el mes de diciembre a mayo, es uno de los picos, y el otro es de julio a octubre. Epidemiológicamente se considera allí que hay unos incrementos de la incidencia de estas enfermedades. La persona que tiene la enfermedad tiene que protegerse la boca cuando tose, taparse la boca de esta manera, para que lo que él tose se quede aquí y no se disemine. Y si nosotros estamos frente a personas que están tosiendo mucho, pues el uso de mascarillas puede ser indicado. Es decir, detectar a tiempo es lo mejor, y para prevenir, tratar a tiempo la enfermedad, pues, para poder de esta manera detener la diseminación de la misma. Eso es muy, muy importante. La vacuna de la influenza es muy importante, porque aunque la influenza nos puede dar un cuadro distinto a una neumonía, también la puede predisponer. Y entonces tener esa protección ayuda. Y más o menos hay una bacteria que se llama neumococo, que puede ocasionar formas graves de neumonía, y más o menos entre el 40 y 50% de las causas bacterianas es el neumococo, y existe una vacuna para el neumococo. Como las poblaciones mayores de 65 años tienen más predisposición a enfermedades graves, cualquier persona con más de 65 años debería recibir la vacuna. Y cualquier persona con menos de 65 años y que tenga una preexistencia, un estado de inmunosupresión, cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, secuelas pulmonares de otras enfermedades, independientemente de la edad, también deberían recibir la vacuna para el neumococo. La neumonía es una enfermedad que diagnosticada a tiempo tiene cura. No importa si es niño o adulto, ante los primeros síntomas acuda a un profesional.